Ángela Buitrago, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, regresa a México. Ahora ya no existe el GIEI, se creó otra figura que es Grupo de Asistencia Técnica de la Comisión Presidencial. Y Ángela se encuentra con nosotros a 5 años de Ayotzinapa. Es Perspectivas, es Rompeviento TV. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos. Más contentos no podemos estar acá en Rompeviento. Ángela Buitrago, bienvenida a México. Muchas gracias, Ernesto. Yo feliz. La última vez que te vi fue allá en Colombia, en la entrevista que te hice por allá. 5 años cambió el país en México, entró un nuevo gobierno y todo el caso de Ayotzinapa se cimbra nuevamente. Como entrada, Ángela Buitrago, el Grupo de Asistencia Técnica de la Comisión Presidencial, y que también eres consultora de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la función que vas a tener a diferencia de GIEI? Digamos que la función que venimos desarrollando es por disposición directa de la Comisión Interamericana en la tabulación y entrega de productos con respecto a la investigación, pero también nos ha abierto la compuerta tanto el subsecretario Alejandro Encinas como la comisión de participar activamente dentro del desarrollo de estas sesiones, inclusive aportar elementos que puedan ser de interés para la comisión. Entonces, ha sido bien interesante el regresar a México, el tener la posibilidad de intercambiar ideas con una serie de personas y de instituciones que están en la búsqueda definitiva del paradero de los 43 desaparecidos y que tienen la decisión de trabajar en el caso de Ayotzinapa. Dices, te escucho decir búsqueda definitiva. Esto es que tú sí sientes un cambio con la disposición del gobierno anterior, con la del gobierno actual. Mira, yo creo que el gobierno actual tiene apertura, transparencia y voluntad. Desde ese punto de vista, cuando nosotros hablamos del gobierno actual, estoy diciendo lo que yo estoy viendo a partir del 1 de agosto que regreso a México. El otro tuvo intención, pero después, en el camino, varió su decisión. La verdad, ¿por qué digo búsqueda definitiva? Porque el gobierno está decidido a emplear todo lo necesario para buscar a los estudiantes, estén donde estén. Y de ahí también me permite decir a mí que todos los órganos y las instituciones que están alrededor del gobierno, pues están en la misma consonancia. Diríamos que en la misma sintonía para hablar de medios. Ángela Buitrago, de las funciones que tuvieron como grupo interdisciplinario de expertos independientes, ¿se retoma algo? ¿De dónde parten ahora con este nuevo trabajo? Digamos que nosotros, por lo menos en el entendimiento particular, los informes del GIEI quedaron como base de las líneas de investigación que después fueron, mucho tiempo después, empezaron a ser desarrolladas, que hoy se retoman porque no habían sido realmente investigadas después de que salimos de México. Y esas líneas de investigación, por lo menos para mí, y te hablo a título personal, tienen una firme base en términos de elementos de hipótesis. Porque nosotros quedamos allí, quedamos planteando hipótesis y después ya en el 2016 salimos y decimos, estas son las 17 hipótesis que podemos trabajar a través de la prueba. ¿Qué pasa en este momento? Pasan dos cosas. Lo primero, que se ha logrado practicar más prueba. Lo segundo, que hay decisiones de jueces que ya han tomado una posición sobre algunas pruebas obtenidas con tortura. Entonces, es volver a retomar el punto donde
que damos para verificar o para decir esas hipótesis no, definitivamente no se prueban o sí se prueban. Y dos, tratar de ayudar a reconstruir los elementos que permitan realmente obviar las ilicitudes que nosotros mismos denunciamos desde el momento en que el GIEI presentó los informes. Ok. Sé que has estado en algunas entrevistas. Hay una entrevista que le hace Carmen Aristegui al ex procurador Murillo Karam. Iba a usar una parte de esa entrevista, pero ya que me dices que tienes entrevista con Carmen, pues no voy a usar el material porque imagino que ella lo va a usar. Todo respetando, porque me parece interesante rescatar algunas de las declaraciones que hizo Murillo Karam. Pero tuvo otra en el grupo Imagen y hay un fragmentito de algo que me parece muy relevante y que quisiera abordar contigo. Vamos a ver el video y regresamos acá. Claro que sí, Ernesto. Jesús Murillo Karam asegura estar listo para que su actuación como Procurador General de la República en el caso Iguala sea evaluada, siempre y cuando esto se base en los 85 tomos de la investigación que a él le tocó integrar, y no en meras especulaciones que asegura desvirtuaron estas declaraciones. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy. 5 años después afirma que su verdad sigue siendo irrefutable. En el caso de esta verdad histórica, y se llama así porque se basa en los hechos que se pueden constituir, en los que se pueden probar, en los que no hay duda, y dentro de la verdad histórica también dije que yo no podría asegurar y que no podría cerrarse este caso hasta que no se identificara cuántos y quiénes, pero de que tenía yo la certeza no solo de que habían tomado a todos estos muchachos, los habían llevado a un determinado grupo, bueno, no a todos, pero a un grupo grande, siempre lo dije, igual a un enorme grupo, los habían llevado a ese lugar, y en base a eso fue que se determinó como verdad histórica fundada en todos los... Sobre los hechos de tortura que alegaron para conseguir su liberación 78 de los procesados por el ataque, asegura el exprocurador que él ordenó que se investigaran los casos de los que él tuvo conocimiento. En las declaraciones que durante el tiempo que fui procurador se hicieron, hubo 3 casos o 2, no los recuerdo con precisión, en los que dijeron haber sido torturados. Inmediatamente hice lo que se tiene que hacer en ese sentido. Inicié el proceso o el protocolo de Estambul, que habíamos firmado unos meses antes con las Naciones Unidas. Y hay videos que incluso ustedes han publicado. Ángela Buitrago, ¿qué decir de los dichos de Murillo Karam, que de pronto en los últimos días sorpresivamente salió y empieza a dar entrevistas por distintos lados? Y él se sostiene en su verdad histórica 5 años después y dice en sus dichos que porque son cosas que se pueden probar. ¿Qué decir? Mira, el gran problema de afirmar lo que está afirmando es que él no tiene prueba hoy. No la tuvo antes, no la tiene hoy. Y tan no la tiene que efectivamente tampoco sabe ni el número, ni quién es, pero que en el momento que nosotros llegamos, él ya había afirmado que todos estaban ahí. Él no dijo que unos tantos, ni unos pocos. Sí, ahora dice que 3. Ahora dice que 3, en una época dijo que 17, pero el día que cerró el caso, que nosotros entre otras entramos y pedimos que lo reabran de nuevo, dijo que todos se encontraban en el basurero. Yo no discuto si él tuvo elementos aproximativos o le dijeron en su momento los funcionarios que instruían el caso que eso era así. Yo lo que discuto, entre otras, es que hoy venga a afirmar algo que todavía no le consta. Porque volvemos a lo mismo de antes, a una especulación no probada en la investigación. El gran problema del basurero es que tú tienes factores que inclusive los peritos finales de fuego fueron categóricos en determinar que no podían establecer el día de la quema, que no podían establecer los restos a quienes pertenecían. Pero además el EAF complementó ese trabajo muy interesante de destruir totalmente la posibilidad, por lo menos hasta ese momento,
de que hubiera algo ahí. Y era que las petrosas encontradas, que eran en número de 17, correspondían a mujeres, niños, mayores adultos, y solamente 4 correspondían a edades similares. Yo creo que se le hace un mal a la investigación, pero sobre todo a los padres, volviendo a sacar esta historia sin bases. Mira cómo se contradice en los 3 minutos que acabas de mostrar. O si están, ¿en dónde se o no contradice? están. Mira, sencillo. Dice, es la verdad histórica porque se demostró, puntos suspensivos, pero todavía no sabemos ni si son, ni si están, ni cuántos están. Entonces, si se demostró, tendría que tener una base cierta para decir la prueba dijo. ¿Qué dice el GIEI en ese momento y qué dice como parte de los informes? No hay prueba que corrobore hasta ahora la presencia de los estudiantes en ese sitio, ni la quema en ese sitio. ¿Hay restos humanos? Sí, lamentablemente, pero no son de los estudiantes. Entonces, volver ahora, 5 años después, a lacerar con especulaciones, es tratar de impedir también que se avance en una línea de investigación que ya está abierta y que obviamente, como digo yo, va a abarcar todas las líneas que se den dentro de un contexto de transparencia. 2, si él considera que su idea, porque no es su prueba, su idea es correcta, la puede mantener, porque nadie está obligado a quitarse de sus ideas. Pero tiene que ser consciente que efectivamente no hay prueba. Y ahora salir a especular que son 3, que son 5, cuando toda la prueba te demuestra, entre otras, que los grupos fueron separados. Prueba técnica, que los grupos no fueron todos a la misma parte, que los muchachos fueron divididos, que efectivamente fueron torturadas las personas que manifestaron el tema de Cocula, que esas pruebas se cayeron. Es hacerle un daño real, no solamente a eso, sino a la información que hay en el medio. ¿Por qué no deja que las investigaciones avancen? ¿Por qué se empecina en una historia que no está probada? Esa es una pregunta que yo me hago con el mayor de los respetos. Sí, parece ser que, bueno, tengo la impresión que está habiendo ahorita una presión fuerte mediática, de demanda también de las familias, de que se abra una investigación sobre el trabajo que desarrolló tanto Murillo Karam como, se me fue el nombre del... El de inteligencia, Cerón. Cerón, Tomás Cerón de Lucio. ¿Cuál es tu impresión sobre eso? Mira, mi impresión es que por más presión que pueda haber, yo creo que él tiene que pensar primero en la realidad de los hechos. El hecho de que no se hubiera podido probar, ni en el momento en que sale, ni después, la historia de Cocula, por lo menos lo obliga a ser prudente en la versión que está lanzando a los medios. Porque lo que yo quiero decir es el daño que le hacen a las familias, que 5 años después no tienen a sus hijos, pero que además están esperanzados en saber cuál es el destino de sus hijos. Lacera nuevamente toda la historia pensando en una historia que no tiene prueba. Si tú evalúas los 84 tomos que menciona él, en los 84 tomos, lo único que existía como prueba de eso eran las versiones de los torturados. Ahora, él nunca abrió un protocolo de Estambul y lamento contradecirlo. En el expediente, cuando nosotros llegamos, no hay una sola evidencia de protocolo de Estambul, de absolutamente ninguno. Es más, son presentados y consignados y quienes alegan la tortura la alegan en juicio. El juez de causa ordena que la PGR ordene el protocolo de Estambul, pero por orden de Murillo Karam, en esos 84 tomos, en lo que nosotros revisamos, salvo que esté en otra P, porque como aquí las dispersaban, en la P que nosotros revisamos, no hay una sola orden de Murillo Karam de hacer un protocolo de Estambul por decisión de él. Está la decisión del juez, que ordena cuando ellos se radican en acusación, en consignación, que por favor investiguen y se le libra la orden por parte de los jueces de Tamaulipas o de Reynosa, ahorita no me acuerdo, al proceso. Ya, Ángela Buitrago, ahora el grupo GAT, Grupo de Asistencia Técnica de la Comisión Presidencial. Déjame me paso al tema de los pendientes, y estoy de los pendientes que hay con algunas instituciones de gobierno, y aquí voy a hablar de las Fuerzas Armadas.
el ejército mexicano. ¿Qué es lo que está pendiente en el caso de Ayotzinapa de investigar, de interrogar a ejército mexicano? Bueno, yo diría que primero no puedo contarte qué está pendiente en ese campo, pero sí quiero contarte que hay un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud también significa una esperanza más frente a la posibilidad de obtener la información que se requiere. ¿Cambio de actitud de quién? De Sedena. Desde ese punto de vista, digamos que también han ayudado y siguen ayudando a partir de, me imagino que de enero, febrero, no me consta, pero yo por lo menos lo que puedo presenciar a partir de agosto. ¿Han tenido reuniones? ¿Te ha tocado ya estar en reuniones con el nuevo secretario de la No me ha Defensa? tocado, pero sé que sí han tenido reuniones. Y desde ese punto de vista entiendo yo que la actitud es diferente. Hay muchas cosas no solamente de ese sector, que es necesario recabar en la investigación y que se hace necesario que se entregue la investigación para poder tabularlo. Esperamos que en los próximos meses o en los próximos días haya una respuesta, porque inclusive ya se les hicieron peticiones que efectivamente pues tendrá que contestar, ¿no? Y ese es un tema que a mí me parece muy importante en el sentido de la colaboración también institucional que yo veo hoy en día también de todos los sectores. Esta parte donde de pronto nos encontramos acá en México, que empieza a haber una cascada de liberación de presos vinculados o relacionados o que fueron señalados en el caso de la desaparición de los estudiantes. Ahí hay una falla al debido proceso por parte del gobierno anterior, pero desde la valoración de ustedes, del gobierno actual, de que tomó posesión con la nueva fiscalía, ¿no se pudo haber previsto algo así o corregido algunas fallas? A ver, es claro que hay liberaciones por violación al debido proceso que son atribuibles a los momentos de captura, año 2014, año 2015 y año 2016. Esos debidos procesos se violaron porque no tenían órdenes de captura legales, porque se generaron violaciones, se tenía orden de comparecencia y se detuvo, etcétera, etcétera, etcétera. A quien le compete responder por esas actividades fue al organismo que libró esas órdenes y que las ejecutó de mal manera. Pero indiscutiblemente los procesos se consignaron y los procesos tienen términos. Entonces, hay momentos en donde tú encuentras una pared procesal en donde ya no puedes aportar más elementos probatorios por el avance del proceso. Igual sucede, y hasta donde tengo entendido, en otros procesos donde todavía tenía posibilidad de aportar. Habiendo aportado una parte o parte de lo que consideraron podía servir para mantener el caso. Entonces, decir la culpa es simplemente de referirnos a quién ejecutó el procedimiento ilegal. Porque esa ejecución del procedimiento ilegal tiene unas consecuencias que cualquier abogado, cualquier MP, cualquier investigador la sabe, sobre todo en términos de violación de esas garantías y en términos de violación a derechos humanos. Con base a los elementos que tienes sobre esto mismo, acá de pronto dicen, bueno, es que los jueces, se están poniendo los reflectores como nunca antes en la historia de México al trabajo que están realizando los jueces a lo largo y ancho de la República Mexicana. Esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está también bajo la mira. Y hay una presunción de que los jueces se han prestado a liberar a estos, pudiendo no hacerlo. Con los elementos que ustedes tienen, ¿cuál es tu valoración? Mira, Ernesto, yo pienso dos cosas importantes. Cuando un país tiene la separación de poderes, cuando un país tiene la justicia, es porque cree en sus jueces. Pero independientemente si tiene dudas, pues proceda a tomar todas las medidas, investigue, realice investigaciones y hasta que agote. Especular sobre un comportamiento de juez es algo muy grave, y a mí me parece algo muy grave en un Estado de Derecho. Pero independientemente si a mí me dices, y yo fuera juez, con una tortura la prueba se cae, Ernesto. Yo no puedo entender cómo vamos a valorar pruebas bajo tortura. Sí, yo no planteaba una especulación, yo planteaba con base a los elementos que hay. Si en todos los casos que se liberó había tortura... No, es que tú dices, se especula que los jueces pueden estar. Esa especulación, que es verdad, o sea, se especula porque se oye todos los días el tema.
yo digo, uno no debería especular en esos casos y debe someterse al caso concreto. Yo te voy a decir algo que nosotros dijimos desde el principio y que se ve reflejado en malas consignaciones. Cuando uno tiene que llevar una consignación a alguien, uno tiene que demostrar el hecho delictivo y la responsabilidad. Si tú solamente dices el hecho delictivo lo demuestro, pero no hay prueba que me demuestre la responsabilidad, no es culpa del juez. Pero si a eso le sumas que efectivamente además fueron torturados y el procedimiento es ilegal, pues no es culpa del juez. Yo creo que estamos buscando el muerto río arriba y pienso que eso no es así. Pero independientemente, si hay elementos para considerar que los jueces actuaron mal, investíguelos. Para eso tienen también los caminos regulares. Yo parto de la base de que lo que han hecho es sanear el proceso. Encontraron ilegalidades e ilicitudes y de lo que yo puedo aproximarme a las decisiones que han tomado en libertades y en absolución, es que el juez no podía hacer más. Pero dos, si consideran que sí, hay un recurso. ¿Quién va a resolver? La segunda instancia. Y en el juego de la democracia y sobre todo de la justicia, tú tienes las posibilidades de discutir hacia arriba con el juez horizontal y con el juez vertical, porque a veces es reposición, a veces es apelación, que tú no estás conforme con la valoración que hizo el primer juez. Tienes una segunda oportunidad. Eso no se ha evacuado, no se ha generado una posición de la segunda instancia. Hay que esperar a ver qué dice la segunda instancia. Si la segunda instancia confirma, pues tenía razón el de primera instancia. Entonces, los elementos no son tampoco tan a la ligera de decir, ahora el juez es el culpable, porque hay muchos factores, hay muchos factores. Una de las cosas que cambió del gobierno actual a este es que desapareció lo que era la PGR, la Procuraduría General de la República, y ahora es la Fiscalía General de la República. Y López Obrador implementa algo que no nos había pasado en sexenios anteriores, es que hay una independencia, ¿no? Aunque forma parte del Poder Ejecutivo, hay una independencia real de la Fiscalía. Entonces, tú encuentras ahora como integrante del Grupo de Asistencia Técnica, encuentras que hay una disposición por parte del Ejecutivo, hablando de la Secretaría de Gobernación, etcétera. Hablando de la Fiscalía, ¿qué encuentras? Encuentro que se le ha generado la autonomía y la independencia. Incluso vi un factor muy importante también, y es que el presidente ha ratificado la autonomía e independencia e incluso se ha levantado de sesiones para garantizar la independencia y la autonomía de la Fiscalía, lo cual eso me parece también muy diciente en un Estado respetuoso de los poderes y sobre todo de un fiscal independiente y autónomo como tiene que ser la Fiscalía General de la República. ¿Y qué disposición sientes de la Fiscalía? Toda, digamos, en el sentido de que el mismo fiscal general ha ratificado su compromiso con los padres, pero independientemente con la justicia. ¿Te has reunido con él? Y nosotros, digamos, hemos tenido acercamientos en mesas públicas, pero es clarísimo que la Fiscalía lo que está tratando de hacer es, primero, enderezar algo que se torció desde hace mucho, tratar de suplir los vacíos que se dejan a raíz de las decisiones judiciales, que no son culpa de los jueces, vuelvo y repito, pero que son procesos que llevan a eso, y tratar de incidir realmente en la búsqueda y en la investigación del paradero de los muchachos. Entonces, yo lo que puedo decir, y lo digo con toda claridad, es, yo lo que veo reunidas son 3 condiciones, y esas 3 condiciones son las que por lo menos me dan la esperanza de que efectivamente se va a llegar a alguna parte. Garantizar que porque todos los sectores están apuntando hacia el mismo lugar, vayamos a decir mañana tenemos la solución, no. Yo creo que esto también es un proceso de reconstrucción, un proceso de reconducción y un proceso de entender que cada cosa tiene su tiempo. ¿Las 3 condiciones a las que te refieres serían? Las 3 condiciones: decisión, actitud e intención. Yo digo que efectivamente las 3 condiciones se reúnen en lo que yo he podido ver. Veo a Alejandro Encinas con la mejor voluntad, la transparencia más grande y con la decisión de apoyar, de aportar, de conocer, de proveer espacios inclusive de diálogo que son muy buenos en restablecimiento y en recuperación de tejido social. Ángela Buitrago, para cerrar esta entrevista, cuando estuve por allá en Colombia, que tuve la oportunidad de entrevistarte y de conocer a tu madre,
Tú mandaste un mensaje ahí a los padres y las madres que estaban en busca de sus familiares. Que es no solamente, porque no sé si usted sabe, pero esta mujer en Colombia es conocida también como la fiscal de hierro. Pero estamos cumpliendo 5 años y estos madres y padres siguen en una búsqueda incansable. ¿Qué mensaje enviarles, Ángela Buitrago? ¿Qué mensaje les enviarías en estos 5 años a los familiares? Mira, yo hoy conociendo a los padres mucho más y viendo la realidad, casi que diría que me mandaran mensajes a mí porque tienen una fortaleza única, una decisión, una capacidad de resiliencia impresionante. Pero yo lo único que les puedo decir es, crean en la institucionalidad. Siempre se los dije, antes, ahora, a pesar de todas las defraudaciones que hubo en el camino, la institucionalidad tiene que sacar la cara por un país. Y además, crean que, por lo menos de mi parte y de la parte de las personas que integramos o que en ese momento integramos el GIEI, tienen todo el apoyo posible y va a haber toda la colaboración con la CIDH para efectos de lograr efectivamente que se pueda por lo menos saber qué pasó con los 43 desaparecidos. Pero mensaje no me atrevo a mandarles, solamente un mensaje de solidaridad profundo, de entender que han sido 5 años de angustia, 5 años de no dormir, 5 años de seguir luchando y 5 años de cargarse al hombro la responsabilidad, entre otras, de que sus hijos se mantengan visibles ante una institucionalidad que quiso invisibilizarlos. Entonces, para mí el mensaje clarísimo es no dejen de buscarlos, que no tendría que decírselos porque ellos lo hacen, pero crean también en la institucionalidad que puede haber una oportunidad nueva. Ángela Buitrago, muchas gracias. Con mucho gusto, Ernesto. Gracias a usted por habernos acompañado. Fue Perspectivas Rompeviento TV. Nos vemos la próxima.